Fue quirúrgico. Sí, si bien Irán está hablando de daño colateral, pero se habla de una operación de inteligencia muy importante. Entonces, si el objetivo en realidad es generar presión militar para que haya un cambio de régimen y una sublevación dentro de Irán, en realidad podemos estar ante el principio de una guerra mucho más larga de lo que el arsenal nuclear parecería justificar. Mira, está Yeral Shela, que es embajador israelí en la República Argentina, está en Israel. Embajador Shela, ¿cómo le va? Muy buen día para nosotros. Hola, buen día para ustedes, buenas tardes aquí desde Tel Aviv, Israel. Bueno, cuénteme cómo está viendo y cuál es la decisión del gobierno israelí respecto de los embajadores, ¿no? Teniendo en cuenta que en Argentina, por ejemplo, hubo 2 atentados brutales. Bueno, exactamente, es el mismo Irán desde la Revolución Islámica, una teocracia que no quiere vivir en los valores que nosotros aceptamos. Mientras hoy, por ejemplo, en Israel se ondan las banderas de la comunidad LGBT, que es el mes de orgullo en muchas partes en Israel. En Irán lo que están intentando de hacer por más de 30 años es buscar cómo borrar mi país de la tierra, del mapa. Y en los últimos años y meses lo están haciendo en varias formas. Primero en forma de tener capacidad nuclear para usos militares, luego para tener misiles que pueden llevar estas capacidades, también haciendo las invasiones como hicieron el 7 de octubre, y nosotros pensamos que esta amenaza hay que hacer todo que no concreta, y este es el único objetivo de esta operación casi en el minuto 90 antes que Irán podrá llevar todos estos ataques. Embajador, la situación hoy ahí en Israel, ¿cómo es? Digamos, ¿la gente está haciendo una vida normal o hay alerta, están en los refugios? ¿Qué se está viviendo en este momento? Bueno, primero, no habían colegios hoy. No sé si escucharon, aquí estoy cerca de mi nieto, que se quedó en la casa. Muchos negocios no importantes no están abiertos. Por ejemplo, no hay fútbol o este tipo de actividades. Y también cerramos el espacio aéreo por algún tiempo hasta que vamos a saber. Todos estos son para prevención, que no ocurre nada más. Igual que en el mundo cerramos nuestras embajadas y hoy estamos trabajando desde las casas y no desde las embajadas. Embajador, y la instrucción a los embajadores, una vez pasado este primer incidente, ¿no? Este primer ataque, ¿cuál va a ser en la Argentina particularmente, donde fuimos víctimas de 2 ataques muy fuertes, ¿no? Embajada de Israel y Lamia. Exactamente, eso es lo que es Irán. Irán está buscando vía sus proxies hacer terrorismo, llevar atentados en Argentina, en Chipre, en Bulgaria, en Alemania, en Asia, en África, en diferentes partes del mundo. Nosotros estamos haciendo todo para que este no ocurra más. No tenemos información de algo concreto en Argentina, pero como medida de general en todo el mundo, hoy cerramos la embajada también en Buenos Aires. O sea, están cerradas las embajadas en los lugares más sensibles. No, en todo el mundo. En todos los países del mundo, sí. Esto es un detalle, Sí, un dato. sí. Embajador, ¿qué estiman desde las autoridades israelíes cuál puede llegar a ser la respuesta de Irán? Ya intentaron, hace 3 horas estuve con mi papá que está internado en un hospital, lanzaron 100 drones desde Irán, había una alerta y todos, inclusive los pacientes en el hospital, fueron a buscar refugio. Logramos interceptar todos estos drones en el aire. Sabemos que ellos tienen capacidad de misiles balísticos. Por ejemplo, uno de sus proyectos es producir alrededor de 300 misiles nuevos cada mes, pero nosotros tenemos las posibilidades de defendernos y vamos a seguir defendiéndonos de estos ataques. Claro, el tema es esta escalada de violencia, hasta dónde llegue y cómo termina, ¿no? Porque el ataque hoy de Israel a Irán fue quirúrgico, el de anoche fue quirúrgico y descabezaron prácticamente al ejército iraní.
o a los cabecillas del ejército, la cúpula. Ahora, ¿cómo sigue ese tema, no? Solo para aclarar, en Irán hay dos ejércitos. Nosotros atacamos el ejército de las guardias revolucionarias iraníes, aquellos que están detrás de todo el terrorismo en todo el mundo. Paralelamente, ellos tienen un ejército que tienen otras capacidades y otras tareas, para decir algo. Bueno, de nuestra parte vamos a seguir viendo cómo este sigue. La Agencia Internacional de Energía Atómica, como países del occidente, están diciéndole a Irán que tiene que parar este proceso, pero Irán está engañando, no está cumpliendo lo que la agencia bajo el argentino Grossi está pidiendo, así que nosotros nos toca defendernos. Embajador, le pregunto, ¿ustedes tienen la información de cuál es el arsenal con el que cuenta Irán? Digamos, ¿cuán poderoso es Irán militarmente, digo, ante la posibilidad de una respuesta contra Israel? Sabemos que podía ser muchísimo más, y por esto, hablando del fútbol, en el minuto 90 paramos que no van a tener estas cantidades, y eso es lo que vamos a hacer. Irán perdió mucho de los proxies que ellos querían que atacan a Israel, entre ellos Hamas y Hezbollah. Todavía tienen los Houthis, estos en Yemen, que no es solamente problema de Israel, es problema de todo el mundo cuando ellos ataquen barcos que llevan mercancías de una parte del mundo a otro, y calculamos que eso es lo que Irán tiene, y tenemos la preocupación que podrá tener más en el futuro. Embajador, ¿y cómo ve usted la posición ahora de Estados Unidos? Estados Unidos es nuestro aliado y amigo, y estamos escuchando y trabajando conjuntamente, y vimos todas las declaraciones del presidente Trump. Pero en este caso, la decisión, el ataque fue solo de Israel, ¿o Estados Unidos tuvo algún tipo de participación en el ataque? Según que yo sé, fue solamente de Israel, pero escuchamos lo que el presidente Trump dijo, que muchas veces llamó a Irán a estar en un proceso para parar este proceso de enriquecimiento de uranio, para llevar afuera de Irán lo que ya enriquecieron, y siempre las respuestas de Irán fueron negativas a todos estos intentos. Y embajador, le pregunto porque hubo declaraciones hace un rato nomás de autoridades del Reino Unido, de Francia, de Alemania, pidiendo una desescalada de este conflicto. ¿Cómo lo toma Israel y si va a hacer caso a esas recomendaciones? Bueno, pienso que estas recomendaciones están más que todo a Irán. Irán es el problema, Irán es la amenaza, Irán es aquel que está llevando a cabo todo lo que dije anteriormente. El único país en el mundo que llame borrar de la tierra o del mapa otro país soberano, el país que no cumple los valores de la vida, no es el valor importante, que las personas no pueden vivir como quieren, amar como quieren. Así que si Irán termina con todo este proceso de no tener capacidad nuclear para fines militares, para no seguir llevando a cabo el proceso de los misiles, para no seguir apoyando terrorismo de todo el mundo, puede terminar inmediatamente. Embajador Cela, muchísimas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias y saludos a todos. Eyal Cela es embajador israelí en la República Argentina. Seguimos con Kevin charlando. Bueno, Kevin, digamos, ahora viene digamos, el día después, que es cuando uno empieza a ver hasta dónde llega la escalada iraní, qué va a pasar con Irak y con otros puntos, digamos, de conflicto con Israel. Y son muchos frentes abiertos para el presidente Netanyahu. Son muchos frentes, hay que tener en cuenta, Irán tiene un lugar de mucha importancia en el comercio internacional, es decir, que las consecuencias de esto pueden ser muy grandes, pero para todo el mundo, no solamente para la región. 20% del petróleo internacional pasa por el Golfo Pérsico, 26% del gas natural líquido, es decir, hay consecuencias, en principio económicas, que ya se van a seguramente hacer sentir en los próximos días, pero también es una situación donde dentro de las mismas fuentes israelíes se habla de un operativo militar que puede durar entre varias semanas. Claro, bueno, sí. Y la respuesta puede seguir entonces una escalada,
Y como vos decías, Irán controla no solamente sus propias fuerzas armadas, sino que tiene también influencia sobre lo que pasa en el territorio, en el Líbano, en Irak, en Yemen. Incluso hay un historial muy grande, y en Argentina lo conocemos bien, de operaciones militares terroristas iraníes fuera de la región del Medio Oriente. Con lo cual la respuesta ahora es realmente difícil de definir. Es muy difícil pensar con el lanzamiento de drones que Irán sabía que probablemente iban a ser interceptados ayer antes de llegar al espacio aéreo israelí. Ellos van a estar conformes. Lo que están diciendo es que va a haber una respuesta que todo indica va a ser mucho más grande que la que vimos el año pasado, cuando Irán lanzó 300 proyectiles y alguno que otro llegó a impactar el territorio. Por supuesto, Israel tiene un sistema de defensa aérea muy sofisticado. Ahora, digamos, también beneficia mucho para la situación de Israel que Rusia esté en guerra. Sí, sí. Ahora, hay varios frentes. El accionar de Rusia y China ante esto va a ser clave. Claro. En los últimos 2 años, tanto Rusia como China vieron a Irán como un socio estratégico dentro de la región. De hecho, el combustible chino es de Irán. Tal cual. A ver, la política... Y los drones que está utilizando Rusia, muchos de los drones son iraníes. Producidos en Irán, absolutamente. Claro, Ni hablar que ambos países están viendo cualquier tipo de fracaso real o percibido de Estados Unidos como una forma de disputar la hegemonía regional. China históricamente ve este tipo de guerras u operativos militares como algo que irrumpe en el comercio internacional y por lo tanto algo contrario a la agenda china a nivel internacional. Pero esto va a ser clave, el tipo de apoyo que ofrecen a Irán, teniendo en cuenta que en estos años de sanciones estadounidenses hacia Irán, Irán fue mirando hacia esos países como fuentes de apoyo internacional. Y algo que me parece que no es menor es intentar entender cómo esto va a impactar la guerra en Gaza. Jamás recibió en los últimos años muchísimo apoyo económico, político, militar de parte de Irán. Ahí la guerra sigue. Hay todavía 53 rehenes israelíes, de los cuales se estima que 20 todavía están con vida. No sabemos bien. Y esto claramente va a impactar, en primer lugar, sacando ese tema dentro de las prioridades de la agenda. Yo por eso decía los frentes abiertos, ¿no? Claro. Porque jamás es un frente abierto, ahora tenés Irán, tenés Irak. Sí, Jordania también. Jordania, digo, tenés mucho frente abierto, hay mucho frente abierto para Israel. Sí, uno de los primeros pasos que tomó el gobierno israelí en conjunto con el ataque que lanzó ayer fue cerrar Cisjordania. Es decir, en este momento los palestinos de Cisjordania tienen la movilidad más reducida que de costumbre porque hace tiempo que Israel prevé que hay otro posible frente de un levantamiento, una acción terrorista, algún tipo de violencia en el otro territorio donde habitan 3 millones de palestinos, que es Cisjordania. Entonces, las escaladas pueden llegar desde varios lados. De todas formas, como vimos también de parte del embajador, Israel plantea que el momento para hacer este ataque era ahora, que esperar implicaba mucho más riesgos para la posición israelí y que era innegable tanto la intencionalidad iraní de usar ese arsenal contra Israel como la preparación por parte de Irán de enriquecer. Para que se tengan una idea, los fines pacíficos de enriquecimiento de uranio alcanzan hasta el 20% de enriquecimiento. La Agencia Internacional hablaba ya de 60%. Con llegar al 90% se entiende que Irán está en violación del Tratado de No Proliferación Nuclear. Ahora te pregunto, Kevin, porque vos mencionabas también el tema de los riesgos con los proxies, porque la cuestión de los grupos que responden, el caso de Hezbollah es el más patente, pero los hutíes también responden a Irán, pueden llegar a ser una guerra de guerrillas, si se quiere decir. Es distinto lo que pueden provocar ellos que un ataque entre países, en este caso. ¿Vos qué crees? ¿Que la respuesta de Irán va a ser directa, país contra país, o va a utilizar estos proxies para responder a Israel? Yo creo que los proxies son una herramienta muy útil que tiene hoy en día Irán para hacerle frente a Israel o dar una respuesta, pero en este caso, donde la capacidad de disuasión de Irán está puesta en discusión por este ataque sorpresa, la forma espectacular, si se quiere, en la que se dio este ataque, como vimos también en su momento con los Vipers en el Líbano y demás, es muy difícil pensar que Irán va a dejar la respuesta exclusivamente en el terreno de los proxies. Hay algo también en la comunicación que Irán tiene que transmitir a sus enemigos y también a sus aliados, que un ataque de esta índole va a encontrar algún tipo de respuesta y que no va a ser solamente a través de sus proxies. Es decir, me parece que los proxies seguramente van a ejercer algún rol, probablemente los hutíes en Yemen, y eso que todavía no vimos el fin de la operación israelí. Hoy mismo también hubo una segunda oleada de ataques y probablemente lo veamos más en los próximos días, pero creo que también Irán va a querer algún tipo de respuesta que transmita el mensaje de que un ataque así no va a quedar sin respuesta de parte directamente de Irán. Kevin, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
Que levanten la mano a los Team Invierno, valijas listas, abrigo puesto y a volar con Aerolíneas Argentinas. Bariloche, Ushuaia, Calafate.